enfermedades raras? Aquellas enfermedades que tienen una baja prevalencia en la población. No obstante eso, hay distintos criterios de prevalencia según las regiones. Por ejemplo, en los Estados Unidos se considera que una enfermedad es rara cuando afecta a menos de 200.000 personas en general. En Japón se considera rara cuando afecta a menos de 50.000 personas. Y en nuestro país nosotros nos guiamos por la misma aceptación o por la misma definición que hacen en Estados Unidos. O sea, enfermedades que afectan a una población en un número menor a 200.000 individuos. Esto obviamente va variando a lo largo de las distintas áreas del globo. Hay una definición interesante acerca de cuántas son las enfermedades raras, y si las agrupamos a todas ellas, se dice que en la actualidad hay aproximadamente 8.000 enfermedades raras. Lo que ocurre es que gracias al advenimiento de las nuevas técnicas de estudios genéticos, esto ha expandido el número de enfermedades raras o enfermedades poco prevalentes. Y de hecho se dice que en el momento actual aproximadamente 300 millones de personas en todo el mundo están afectadas por alguna de estas enfermedades. Lo interesante de ellas es que más allá de cuáles son, tenemos que tener en cuenta que la mayoría de ellas, casi el 80% de ellas, son hereditarias, por eso el número va creciendo en función de cómo vamos desarrollando los estudios genéticos y la investigación genética, y obviamente tienen una característica: afectar a individuos en edades tempranas de su vida, a que sean hereditarias, muchas de ellas, con distintos patrones de herencia: herencias autosómicas dominantes, recesivas, ligadas al X, herencias ligadas a la información genética mitocondrial. Es decir, es muy amplio. Pero otra de las características es que estas enfermedades, la mayoría de ellos, y por eso la denominación anterior de huérfanas, es que sufren el desconocimiento tanto en el ámbito médico, en el ámbito científico, como en la población general. Entonces, realmente es un verdadero desafío para los profesionales poder identificar, catalogar, por otro lado, evaluar la posibilidad de que alguna de ellas tengan algún tratamiento específico. Aproximadamente 3,5 millones de individuos pueden padecer una de estas enfermedades raras. También hay que destacar que muchos de ellos, o muchos de los individuos que nosotros vemos, desconocen que poseen una enfermedad rara, o muchos de ellos no son diagnosticados o no tienen acceso a la consulta. Hay que tener en cuenta que aproximadamente el 40% de los pacientes que tienen enfermedades raras pueden tener un diagnóstico erróneo, lo cual no es poco. Y por otro lado, como ya mencioné previamente, el 80% son hereditarias, y el acceso al estudio genético en muchos casos es un factor limitante en cuanto a la posibilidad de obtener un diagnóstico, digamos, 100%. También es interesante destacar que a veces se demora hasta 5 años promedio en arribar a un diagnóstico, por todas las implicancias que estas patologías generan. Y también es importante destacar que el 50% aproximadamente de las personas afectadas por alguna de estas enfermedades fallece antes de los 30 años de edad. En el mundo, distintas organizaciones mundiales que se han abocado en los últimos años a la investigación de enfermedades raras, por distintos motivos, algunos por asociaciones de familiares, de pacientes. También desde la industria ha habido un gran repique en el interés de
de estudiar a estas enfermedades que tienen nichos muy reducidos de pacientes. Pero lo cierto es que en nuestro país existen varias entidades abocadas a la educación, al diagnóstico, a la información y también a la investigación y eventualmente al tratamiento de este tipo de enfermedades. Una de ellas es, por ejemplo, FADEPOV, la Fundación Lorena. FADEPOV es la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, la Fundación Lorena que trabaja en el área de enfermedad de Huntington. Hay otra asociación de ataxia de la República Argentina, que realmente son grupos que se originaron a partir de pequeñas ONG motivadas o estimuladas o digamos, desarrolladas a partir de pacientes o familiares de pacientes con enfermedades raras. Y algo que no es menor a destacar es que en nuestro país existe una ley, la ley 26.689, que es una ley de enfermedades raras. Y esto es algo a destacar, porque no todos los países cuentan con una legislación sobre enfermedades raras. Existen organizaciones a nivel internacional que se encargan del estudio de este tipo de enfermedades. Pero uno de los primeros grandes desafíos era poder clasificarlas, o sea, tener un banco de datos o un acceso a una página de internet donde desde todo el mundo uno pudiera conectarse y pudiera tener la posibilidad de, a través de un síntoma que está viendo en un paciente, poder identificar qué tipo de enfermedades. Bueno, y existen, no en nuestro país, pero sí a nivel mundial, organizaciones como Orphanet o hay otra que es de Norteamérica, NORD, que se encargaron de clasificar estas enfermedades y las han clasificado según el síntoma más predominante y según, digamos, la categoría más predominante. Y lo interesante es que más allá de que estas enfermedades, dijimos que el 80% eran genéticas, es interesante que muchas de ellas tienen manifestaciones neurológicas. ¿Cuál es el porcentaje aproximado de enfermedades raras con manifestaciones neurológicas? Podríamos estar hablando de aproximadamente arriba del 30% de estas enfermedades raras tienen alguna manifestación neurológica. ¿Qué manifestación neurológica? Bueno, acá es una verdadera caja de Pandora, porque hay manifestaciones neurológicas de tipo cognitivo, con retraso mental, trastornos del movimiento, con trastornos a nivel muscular. Por ejemplo, dentro de las enfermedades más raras del sistema nervioso central se incluyen enfermedades de la neurona motora, enfermedades musculares muy frecuentes, las ataxias espinocerebelosas, las neuropatías hereditarias, algunas distrofias, enfermedades como la enfermedad de Huntington. Eso constituyen enfermedades raras y que nos atañen a nosotros como sociedad y que nos interesa poder investigar. Desde mi óptica bastante dirigida, se ha hecho mucho hincapié en las enfermedades raras con trastornos del movimiento. Como muchos de ustedes saben, la Sociedad Neurológica es una sociedad afiliada a la Asociación Internacional de Parkinson y Trastornos del Movimiento. Y dentro de esta asociación se ha creado un grupo de estudio de enfermedades raras, que la finalidad es justamente una finalidad educativa, difundir, que los médicos conozcan este tipo de enfermedades, que se creen redes de comunicación, de consulta, de información y posiblemente de ayuda tanto al profesional médico como a los familiares y a los pacientes afectados por este tipo de patología. Algunos desafíos que representan estas enfermedades. El primer gran desafío es superar el desconocimiento. Entonces,
todo lo que se pueda hacer a través de las sociedades científicas, a través de cursos, etcétera, a través de las ONG en cuanto a información, para que se puedan identificar inicialmente, reconocer estas enfermedades y poder brindar a muchas de estas familias, pacientes y familias, el asesoramiento correcto, la posibilidad de que sepan que algunas de ellas tienen tratamiento específico, ¿no? Es un tratamiento ya definido y específico. Otras, si bien no tienen un tratamiento específico, tienen medidas de soporte que ayudan a mejorar la calidad de vida de los pacientes. O sea, y también el otro gran desafío es que justamente muchas veces estas enfermedades raras, que son poco prevalentes, y aquellas que tienen un tratamiento específico, estas terapias suelen ser realmente muy costosas. Entonces, uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos, al menos en nuestro país, o al igual que en otros países en vías de desarrollo, es que los recursos en salud son limitados. Entonces, muchas veces hay que definir desde la salud pública si esos recursos se destinan a aportes, por ejemplo, aportes que tengan que ver con la nutrición o con enfermedades muy prevalentes como la tuberculosis, por ejemplo, que en nuestro país produce numerosas víctimas, o destinar esos aportes a enfermedades que son menos prevalentes. Y como todo, el gran desafío es la educación, la información y saber que existen centros donde se puede consultar, donde se puede tener acceso incluso a estudios genéticos y que no son tan inalcanzables como a veces creemos que lo son. Bueno, muchas gracias.